La planificación es importante porque nos permite conocer nuestra meta inicial. Solo el camino y el devenir de todos los acontecimientos y eventos que van ocurriendo y desarrollándose durante nuestro camino van a marcar el destino al cual llegaremos. Porque la vida es eso que nos va sucediendo mientras hacemos otros planes. Para mí es un placer que estés otra vez de aquel lado de las pantallas, escuchándonos, también viéndonos. Bienvenidos a Asesorías con Carlos Luis. El programa de hoy está siendo grabado desde Ashram, Hogar de Emprendedores, para ustedes, con la colaboración en la presidencia del canal del profesor Hilario Ruiz Lazo, y en los controles, mi gran amigo Constantino Alcalá. Les recuerdo también que el día de hoy llegamos a ustedes gracias al profesor Juan Roll, maestro internacional de ajedrez, profesor internacional de ajedrez, acreditado por la Federación Internacional de Ajedrez. Juan está para ayudarte no solamente con mejorar tu nivel de ajedrez, sino también para poder sembrar el ajedrez en tu vida y que puedas crecer tanto organizacionalmente como en tu nivel de juego. Lo puedes contactar por ahora en las redes sociales, Instagram y TikTok, ChessMasterJR. En el ombligo del programa les vamos a dar los teléfonos, pero eso sí, quédate ahí y más adelante los veremos. Hoy vamos a hablar sobre psicología positiva y el pensamiento como mecanismo de éxito ideal. A mi lado tenemos a una mujer muy valiosa, se llama Lili Zamora. Lili Zamora es licenciada en Psicología de la Católica, máster en Administración de Empresas de la Católica, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UCAP. Tiene gerencia de proyectos, o tiene estudios o formación sobre gerencia de proyectos en el Project Management Institute de Estados Unidos. Tiene una certificación internacional en Psicología Digital Positiva por la Sociedad de Psicología Positiva en Argentina, B-Positive Consultores, en el 2023. Esto entre otros, porque Lili, realmente tú tienes más títulos que un campeón del hipódromo, ¿vale? Bienvenida, Lili, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes, principalmente a ti, Carlos Luis, por esta invitación tan sabrosa esta mañana que estamos viéndonos. Qué bueno, qué bueno. Lili, hoy vamos a hablar sobre psicología aplicada no solamente en todo tu proceso de formación o de desarrollo profesional que está especializado en el área deportiva, sino que también me gustaría, luego de la mitad del programa, empezar a conversar cómo esto nos puede ayudar desde el punto de vista de negocios. Pero antes de adelantarnos a los negocios, antes de hablar del cochino dinero, vamos a conocer un poco. ¿Quién es Lili Zamora? Cuéntame un poco de ti. Me parece bien interesante esa pregunta, la solemos hacer, ¿no? Y por lo general estamos siempre respondiendo desde la experiencia profesional, la formación académica o los roles que jugamos en la vida. A mí me parece más interesante responderla desde el propósito, desde qué te motiva a levantarte todos los días. ¿Es así? Yo descubrí, o me gusta pensarme como una constructora de puentes. Okay. Como acompañar en la hacer, construir, editar posibilidades. Interesantísimo. ¿A quién? Pues a personas, atletas, a grupos, a equipos de alto desempeño. Pero es eso, es tener esa necesidad, esa vocación de servicio y esa sensibilidad para querer estar allí, para encender las brasas en lo que pueda resultar tu sueño, tu motivación. Es interesantísimo lo que estás diciendo, porque no es solamente jugar con la chispa, es también ser de alguna u otra forma ese ebanista que va tallando la madera para construir bien sea una mesa, bien sea una silla, bien sea una casa, bien sea un puente o bien sea una obra de arte.
Sí, es ese papel del que está allí para que tú construyas. Excelente. Es esa posibilidad de dar esa química, esa alquimia, para que tú mismo consigas las respuestas, para que de ti salga a veces como espejo. Muchas veces los psicólogos funcionamos sencillamente como un espejo para que el otro vea sus respuestas reflejadas en las posibilidades infinitas que hay y que de repente por alguna razón están obnubiladas, no están presentes en ese momento, pero que en ese vínculo, ya sea con la persona o sea con un equipo, con un grupo, van surgiendo, van saliendo. Entonces me gusta sentirme de esa manera, como una herramienta para que eso se dé. También, perdón. No, adelante. Este programa es tuyo, sí. Muchas gracias. Me gusta también describirme como una comunicadora nata. De hecho, cuando comencé a estudiar psicología por allá por el 91, me hacen una orientación vocacional y me salía fuertemente el hecho de estudiar psicología. Okay. Sin embargo, comunicación social también. Y he descubierto a través de estos 25 años que han transcurrido que definitivamente comunicar me interesa. Me parece sumamente importante y una variable transversal a cualquier cosa que querramos hacer. Sí, señor. Y por último, te podría decir que me gusta verme como una integradora nata. Ok. Recuerdo desde pequeña, y ha sido una característica que en casa me dicen muchísimo, que siempre tengo como la necesidad de estar integrando personas, y después en la carrera he descubierto que a veces las personas me vienen como con pedazos de sí mismas queriéndose integrar, y termina resonándome que estoy abocada a también servir en ese sentido, en lo que significa amalgamar, integrar, o gente, equipos, soluciones, o sencillamente la persona cuando está en pedacitos, que a veces ocurre. Eso que estás diciendo es sumamente interesante, porque sí, es verdad, es súper importante, primero, tu formación profesional, pero también cómo comunicas, porque ¿cómo puede haber un psicólogo que te haga alguna terapia si no se sabe comunicar apropiadamente? ¿Cómo hay una persona que puede trabajar en psicología y no hacer un proceso de integración de ese individuo, bien sea con la sociedad, bien sea con su familia o bien sea consigo mismo? A veces nosotros decimos que bueno, estaba perdido hasta que me encontré, pero encontrarte es otro camino en el que también te puedes perder maravillosamente. Y a veces, cuando, lo he dicho muchas veces, cuando tú te pierdes de una u otra manera en un viaje, por ejemplo, después recuerdas y lo más maravilloso que te pasó en ese viaje fue perderte. Hablaba hace unos programas atrás que las depresiones, que vamos a hablar más adelante un poco de depresiones, en las vidas exitosas termina siendo uno de los procesos más productivos, porque es cuando realmente una persona puede reinventarse después de superar la depresión, puedes ver reinventarse, reorganizarse a sí mismo y hacer una estructura de sí mismo nueva, vamos a ponerlo a decir, ese caballero de la armadura oxidada que se empieza a quitar poco a poco, o ese Oli y Corri de quién se ha llevado mi queso. Entonces empiezas a descubrirte nuevamente y tú consigues personas que a los 40, a los 50 años se ven haciendo algo que nunca imaginaron. Y eso es interesantísimo. Lo otro que estabas diciendo es que a veces eres el espejo de otras personas. Y me lleva a la analogía, y disculpa que me extienda, me lleva a la analogía de pensar que increíblemente nuestra nariz siempre ha estado en nuestro campo visual. Lo que pasa es que nosotros, como ya la tenemos en nuestro campo visual, el cerebro la obvia. Y es a través del espejo que te das cuenta que tienes tu nariz. Y a veces nos pasa así con los problemas, ¿o no? Bueno, con los problemas, con las características positivas que tenemos, y a veces quizás las soluciones no las vemos tan rápido, así como dices tú con el caso, el ejemplo de la nariz, pero
me quiero resaltar que a veces tampoco vemos de lo que estamos hechos, las fortalezas que tenemos, las virtudes, lo que hemos logrado. Sí, señor. Y eso a veces pasa desapercibido. Y definitivamente ese es el combustible para seguir adelante. Muchísimas veces de allí nos debemos de agarrar. Hablaba yo hace un tiempo con Juan Roll, maestro internacional de ajedrez, que le tuvimos una entrevista, la importancia de agradecer y de ver la vida desde el agradecimiento, porque a veces, vemos la vida desde las carencias, lo logré decir, a veces vemos la vida desde las carencias y nos damos cuenta solamente de lo que nos falta y no vemos lo que nosotros hemos construido y el cúmulo de lo que somos hoy en día. Eso lo vemos más adelante en psicología positiva, así que no se me vayan por ahí. Lo otro que también veo o me llama la atención de toda tu carrera profesional, y es otro tema que quiero abordar, es cómo Lili Zamora llega a estar dentro del ámbito de la psicología deportiva. Cuéntame un poco de eso, por favor. Eso fue no muy planificado en inicio, debo confesar. En principio ocurre que mis hijos, tengo 2 pequeños, que no están tan pequeños ya, pero cuando estaban pequeños... Tranquila, yo sigo siendo el bebé de mi mamá y de mi papá también. Así ciertamente, que no te sí, ocurre. Bueno, cuando estaban muy pequeños incursionaron en la práctica del karate y del ajedrez. Ok. Disciplinas muy interesantes ambas y bien complementarias. Y comencé a tener de manera muy importante contacto con lo que significaba vivir ambos deportes. Okay. Transcurre en el ajedrez un tiempo, en el karate, transcurre un tiempo en el que los niños practicaban y yo los veía a través de un vidrio. Okay. Y mi esposo y yo habíamos llevado a los niños para que trabajaran todo lo que significaba la disciplina de esa arte marcial, más allá de la defensa personal. Pero yo pasé un año imaginando qué les decían porque yo no podía escuchar. Okay. Me surge la invitación de comenzar a practicar karate y mi vida cambió. De hecho, de definirme de alguna manera mucho como psicólogo, ha pasado que con el ir de los años, hoy en día me defino mucho como karateca. Okay. Las artes marciales son apasionantes y van embriagando, van metiéndose en tu sangre y tú no resultas ser un karateca solamente en el tatami, en el dojo, sino fuera de también. Yo no sé si te diste cuenta hace ratito, me indicabas alguna cosa y yo en vez de decirte sí, muchas gracias, te digo os. Sí, señor, en japonés. Sí, me di cuenta. Es algo que ya está totalmente introyectado. ¿Por qué me extiendo un poco en esto? Porque el tener y recobrar lo que significaba estar activa en un deporte fue conectando ciertos mapas mentales y ciertas emociones que me fueron haciendo tomar más tiempo de mi atención y de mi interés en el deporte. Lo mismo ocurrió con el ajedrez. En el ajedrez, ver a mis hijos en los campeonatos y en el entrenamiento diario y ese ambiente que conlleva el hecho de esas 2 grandes variables. Entrenar a diario, tener una disciplina y una constancia y una necesidad de preparación y el ponerte a prueba en un torneo, en un campeonato, en una competencia como tal. Y para mí fue como 2 más 2 son 4, porque comencé a ver el mundo a través de los ojos de mis hijos y las experiencias de mis hijos, pero también a través de mi propia piel, de mi propia emoción, de mi propia experiencia. Pero fue inevitable comenzar a entender y a ver a cada uno de los atletas, tanto principiantes como medios, como de alto desempeño, y comenzar a detectar en tantas posibilidades que había para apoyar y complementar. Ok. Bueno. Y allí surgió la motivación, la posibilidad de comenzar a formarme, a aplicar lo que ya entendía de la psicología y las puertas se comenzaron a abrir de una manera natural. La vida es eso que nos ocurre mientras hacemos otros planes. Pues sí. Mira, Lili, vamos a ir al corte en este momento
por mi parte, asesorías de esta sección, entender que la vida es eso que nos va ocurriendo mientras hacemos otros planes. Entender también que el éxito solamente es la suma o la ecuación de disciplina más tesón, más perseverancia por el aprendizaje de cada lección aprendida en los fallos. Para mí, esto fue un placer realmente estar con ustedes y que ustedes estén aquí de aquel lado de esas pantallas. Nos vemos en la segunda parte. Saludos cordiales.